Vamos a analizar las corrientes por las ramas de R2 y R3. Ponemos I2, I3. Entonces vamos a hacer esto. R3 eran 6 ohms. R2 3 ohms. ¿Qué datos teníamos? La corriente y uno que es la I total, 1,25 amperes. Y acá teníamos I3. Acá tenemos I2. Bueno, y habíamos dicho, suponiendo que I2, perdón, suponiendo que R2 y R3 son iguales, habíamos dicho eso. Son iguales, se deduce que I2 es igual a I3. En este caso, R3 es el doble de R2. Por lo tanto, I2 será, como habíamos visto, 2 veces el valor de I3. Bien, entonces, sabemos que I1 es 1,25 amperes, por lo tanto, I1 tiene que ser igual a I2 más I3. Pero I2 es esto. Entonces, I2 lo puedo poner como 2 veces I3 más I3 y me queda 3 I3. Por lo tanto, I1 es 3 veces el valor de I3. Esto quiere decir que I3 va a ser I1 dividido 3, 1,25 amperes sobre 3, y eso es 0,4166 amperes. I2
y 2 es lo que deducimos, va a ser 2 veces I3. Amper, y esto me da 08332. 08332 amper. Bueno, acá tengo una diferencia con los valores que habíamos hecho antes. Acá tengo una diferencia, porque si vamos a los valores que hicimos antes, uno da 0,97, el otro 0,31, y acá me está dando 0,4166 y 0,8332. Bueno, vamos a hacer el producto, vamos a calcular, vamos a ver qué nos da, nos tiene que dar, vamos a calcular la caída de tensión o diferencia de potencial en R3 y en R2. Entonces, diferencia de potencial en R2 por la ley de Ohm va a ser la corriente I2 por R2. Y diferencia de potencial en R3 va a ser I3 por R3. I2 es 0,8332 amper por R2, que dijimos que era 3 ohms, y acá vamos a tener que I3 es 0,4166 amper por 6 ohms. Bueno, hagamos las cuentas a ver cuántas nos dan, y nos tendría que dar iguales, para que se guarden las proporciones. 0,8332 por 3 me da 2,4996, 2,5 vamos a ponerlo, me da 2,4996. Yo le pongo 2,5 voltios. Y abajo tengo 0,4166 por 6 y me da 2, lo mismo. 2,4996, pongo 2,5 voltios. O sea que hay una relación entre la corriente y la resistencia, de manera tal que entre el nodo A y el nodo B, si yo voy por este camino, donde está R3, y hago el producto de I3 por R3, me tiene que dar igual que si voy de A a B por este camino. O sea que acá solamente hay una diferencia de potencial entre A y B.
que es lo que tengo acá, arriba. Esta diferencia de potencial I3 por R3 son iguales. Por lo tanto, se pueden igualar las ecuaciones. Entonces, igualando las ecuaciones, si yo sabía que B entre A y B, las voy a escribir de nuevo acá abajo. Es I2 por R2, y esta es I3 por R3, puedo escribir que I2 por R2 es igual a I3 por R3. Si pongo de un lado las corrientes y pongo de otro lado las resistencias, I3 pasa dividiendo, R3 queda a este lado, R2 queda a este lado, y reemplazo los valores, una valía 6 y la otra vale 3 ohms, esto me queda 2. Y llegamos a la conclusión que I2 sobre I3 es 2, lo que implica que I2 es 2 veces I3. O sea que aplicando la ley de Ohm llegamos a lo mismo que habíamos partido desde este punto, ¿sí?, cuando dijimos de que una era el doble de la otra. Y habíamos dicho que I2 tiene que ser igual a I3. Bueno, acá pasó algo en estos cálculos que no nos daban, pero aplicando las leyes de Ohm llegamos a la misma conclusión y por lo tanto, para terminarlo, tengo que repetir lo mismo que hice antes. Si yo dije que sabemos por Kirchhoff que I1, la que entra I1, tiene que ser igual a las dos que salen, a la suma de dos que salen. Como sabemos esto, y reemplazamos entonces, estoy haciendo lo mismo que hice antes. Pero ahora, bueno, llegué a esta conclusión aplicando la ley de Ohm. Entonces acá me queda que I1 va a ser igual a 2 y 3. Es exactamente lo mismo que hice antes. Por lo tanto, I3 es I1 sobre 3, 1.25 amperes dividido 3, 0,4166. E I2 que es 2 veces I3, será 2, estos son amperes, por 0,4166 amperes, y esto es 0,8332 amperes.
Muy bien. Y ya tenemos las dos corrientes. Si vamos al circuito, entonces anotamos acá los valores de las corrientes. I3 resulta ser 0,4166 amperes e I2 0,8332 amperes. Y ahí lo que me pedía el ejercicio se terminó. O sea que ahí tengo lo que pedía en el ejercicio terminado. Resolver en el ejercicio todas las intensidades de corrientes que estén presentes. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros en este circuito, acá, en este circuito de acá, que era cuando lo íbamos haciendo la reducción, este circuito, cuando íbamos haciendo la reducción, nosotros tenemos el paralelo entre R2 y R3. Entonces, vamos a copiar este circuito acá abajo. ¿Se entendió cómo calculamos las corrientes? Esto también lo habíamos visto como divisor, es el divisor de corriente. Y ahora vamos a ver otra cosa más en este circuito. Porque nosotros acá tenemos el circuito con las resistencias reducidas, el paralelo reducido. Y vamos a ver entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff a este circuito. Más y menos. Entonces vamos a poner que al circuito que vamos a llamarlo circuito A, al circuito A donde se encuentra la resistencia equivalente del paralelo entre R2 y R3 entre R2 y R3 y vamos a marcar entre la R23, vuelvo a ponerlo paralelo entre R2 y R3, los puntos del nodo AB. Los puntos del nodo
A y nodo B. Voy a anotar eso porque es la reducción del circuito. Es la reducción del circuito lo que estoy haciendo. O sea que del circuito original, que era este que está acá, donde tenía R2 y R3, R2 y R3, hicimos la R equivalente, y acá tengo los puntos entre A y B, los puntos entre A y B, que son los puntos del divisor de corriente. Bueno, los anoto acá abajo. Son estos puntos que estarían acá. Acá estaría el A, acá estaría el B, y esto que está acá, R23, es el equivalente de la resistencia de 2 ohms. Entonces, lo que vamos a hacer con el circuito A, vamos a calcular la diferencia de potencial o caída de tensión en cada una de las resistencias. O sea, en R1, en el paralelo 2,3 y en R4. Para calcular la caída de tensión, vamos a poner o diferencia de potencial usamos ley de Ohm. Bien. Para R1, la caída de tensión en R1, vamos a ver, caída de tensión es el producto, vamos a ver el circuito, de I por R. En este caso sería I1 o la I total por R1, pero el circuito reducido quedó con una sola corriente que es I1. Entonces es I1 por R1, I1 por R23 e I1 por R4 van a ser las caídas de tensiones que voy a tener en cada una de las resistencias. Y como dije, cuando la corriente entra a una resistencia le pongo positivo, cuando sale negativo, lo mismo para 2 y 3, y lo mismo para R4, entonces yo voy a tener mis flechas de caída de tensión en cada una de las resistencias. BR1, BR2, 3 y BR4. Por lo tanto, es aplicar la ley de Ohm. BR1 va a ser
I1, porque es la corriente que circula, por R1, BR2 va a ser I1 por R equivalente 2,3 y B R4 de nuevo va a ser I1 por R4. 1,25 amperes multiplicado por ¿cuánto habíamos dicho que era R1? R1, ¿dónde están? 2 ohms y R4, 4 ohms. Esos son los valores de R1 y R4. Vamos a poner en nuestro circuito. Vamos a anotar acá los valores. Esta de acá son 4 ohms. Y esta que está acá son 2 ohms. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Sí, hay... Exacto, estamos tratando de terminar con circuitos. Perfecto. Si le parece, como hicimos en la clase anterior, me fijo quiénes están conectados en el chat. Sí. Así no lo interrumpo con los presentes.